La Segunda Guerra Mundial es la gran crisis de la Edad Moderna. La humanidad no podía seguir más el mismo camino. A 80 años de su inicio, una nueva era en ciernes. Los primeros días. Sobre los acontecimientos que a la mitad del siglo XX determinaron todo el siglo XX. Decíamos ayer que tres temas medulares han sido constantemente analizados durante el seminario. Medulares porque constituyen la esencia de las contradicciones de la condición humana, que no acabamos de velar, que no acabamos de agotar, que no acabamos de explicar. El poder, la mujer y, obviamente, el problema del mal. El problema de las contradicciones humanas llevadas a último extremo desde que Hesíodo se plantea una explicación en los trabajos y los días y en teogonía, las razones de la existencia del mal en la condición humana, y cómo en la mitología griega, cómo en toda la narrativa sobre la relación de Zeus con Prometeo, la mujer aparece como una casuística de la existencia del mal. O sea, tendríamos que llegar a fondo para explicar una serie de problemas que aparecen en nuestra época ligados directamente a esta incapacidad que tenemos los seres humanos para manejar nuestras relaciones con el poder, nuestras relaciones con el cuerpo y nuestras relaciones con la mujer. Y bueno, en la segunda mitad del siglo XX estos problemas siguen aflorando y vemos cómo hay un cambio de subjetividades ante estos tres problemas. En la culminación de una exigencia social por los derechos humanos, en las exigencias por reflexionar aquello que decía Dostoyevsky a finales del siglo XX, aquel pueblo que no recupera y que no reconoce a sus mujeres no es capaz de llevar a cabo realmente el fundamento de su civilización y su reivindicación como pueblo. No podemos seguir continuando asistiendo a esta violencia contra la otra mitad de la humanidad. Y sin embargo vemos que 2000 años, 3000 años han sido una constante de violencia en torno al cuerpo, en torno a la mujer y en torno al fenómeno del poder. Y para tratar el asunto de las mujeres, para tratar la gran transformación que efectivamente, como decía el maestro Vallejos el otro día, un gran cambio en el papel y en el rol que la mujer ha venido jugando en las sociedades contemporáneas, pues tenemos el asunto de estos cambios de subjetividad. Y para eso tenemos a nuestra queridísima compañera Kundalini, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, con una gran formación que, si les platico a ustedes su gran biografía y toda su tarea como pensadora y como filósofa, nos llevaría más de la mitad de la conferencia. Por eso quisiera directamente, sin más prolegómenos, darle la palabra y la bienvenida a la maestra Kundalini, que nos acompaña hoy a hablar sobre estos temas centrales y fundamentales. Tiene la palabra, Kundalini. Muchas gracias, querido José Luis, y gracias a todos por venir. Debo decir dos cosas. Una, que puede que me dé un poco de tos en lo que hablo, entonces me disculpo de antemano y tal vez tenga que tomar un receso para tomar agua, etc. Entonces ustedes disculpen si me sucede, espero que no. Y la segunda cosa es que hice un pequeño ajuste al tema. No quisiera hablar en términos tan generales sobre las mujeres,
sino más bien enfocarme en una historia específica de una mujer, una filósofa, y de un filósofo, Gunther Anders, que tuvo una relación íntima con esta mujer, que fue Hannah Arendt. Y a partir de ahí, tanto de las reflexiones de Anders como las de Arendt, analizar también cuál es este cambio de subjetividad y, si se quiere, y si ustedes están dispuestos a explorarlo también, hablar un poco de cómo este cambio de subjetividad tal vez se puede ver incluso en la relación entre ellos, ¿no? Digamos, en la historia que sucedió entre ellos. Mi objetivo es, como decía, no hablar en términos generales, sino tal vez en casos específicos, porque creo que eso es lo que nos pasa muchas veces cuando hablamos de las mujeres, ¿no? Pues es casi... En abstracto, sí. Exacto, ¿no? Es casi inabarcable, ¿no? Como término, y tiene tantísimas acepciones, excepciones, formas de verse. Entonces me gustaría explorarlo por ahí y tal vez llegar a estas generalizaciones después en alguna conversación adicional. Bien, bueno, pues les agradezco mucho la invitación. Como decía mi colega José Luis, yo soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, entonces estoy aquí enfrente. Y pues bueno, agradezco mucho estar presente aquí en esta querida institución. Bien, bueno, este es el título de la conferencia, como pueden ver. Yo voy a leer varias partes del texto que preparé y espero también hacer algunos comentarios en el inter. Bien, me voy a referir principalmente a este filósofo, Gunther Anders, que fue un filósofo alemán contemporáneo de Heidegger y, por supuesto, como les decía, pareja de Hannah Arendt. Es un filósofo poco conocido, entonces voy a hablar un poquito de su biografía, solo para poner un poco de contexto, y después abordaré las ideas principales de sus tesis sobre la subjetividad y la relación del ser humano especialmente con la tecnología. Gunther Anders vivió 90 años y su vida, por supuesto, no puede separarse de los acontecimientos del siglo XX que ya se refirieron y que son los temas principales de este ciclo. Él solía describirse como un filósofo de la situación, pues su filosofía no se orientaba hacia la tradición, sino hacia la experiencia cotidiana de la persecución, la guerra, la migración, las innovaciones tecnológicas y los conflictos sociales. Él fue hijo de un gran psicólogo que se llamaba William Stern y Clara Stern, que de hecho fueron los que, tal vez lo digo porque está aquí mi colega Claude, fueron quienes desarrollaron el concepto de coeficiente intelectual en un libro muy famoso llamado La psicología de la niñez temprana. Sucede que sus padres pues utilizaron tanto a Gunther como a Eva, que fue su hermana, para estudiar bastante de las teorías que estaban proponiendo en este libro, ¿no? Esto de alguna manera pues marcó también al filósofo, a Gunther, y generó, así lo relata él, una de sus decisiones fundamentales en su vida, que fue cambiar su apellido, ¿no? Su apellido de nacimiento era Stern y decidió llamarse Anders, ¿no? Gunther Anders. Y Anders significa otro, significa distinto. Entonces es también una decisión muy consciente, ¿no? De yo soy el otro, ¿no? Y bueno, esto también se verá un poco más en sus ideas principales. Tras la Primera Guerra Mundial, Anders estudia filosofía e historia del arte bajo la tutela de Ernst Cassirer y más tarde filosofía, con maestros como Edmund Husserl y Martin Heidegger. Obtiene su doctorado en 1923 y en Marburg conoce a Hannah Arendt, quien sería su primera esposa. Durante el régimen nacionalsocialista, la noticia de que el ser humano de la era de la producción masiva había comenzado también a producir industrialmente los cadáveres por millones en Auschwitz, sacude radicalmente su visión del mundo. A partir de entonces se exilia a París, se divorcia y posteriormente viaja a Estados Unidos, donde se ve obligado a asumir una variedad de trabajos, entre ellos trabajos de fábrica y limpieza. No obstante, también imparte conferencias sobre estética. Anders siempre fue un personaje incómodo
si bien tenía una relación estrecha con los filósofos más destacados de su tiempo, incluso colaboró con la Escuela de Frankfurt, aún así siempre estuvo en una posición, digamos, marginal, en donde no tenía un reconocimiento académico real constante, y además pues hacía durante su migración a Estados Unidos pues hizo trabajos de intendencia, de limpieza, ¿no? Entonces él estaba siempre en ese medio con una gran dificultad, ¿no? Para sobrevivir también. Las experiencias laborales en Estados Unidos, las diferentes formas que tuvo de ganarse la vida, agudizaron su atención a los factores que son cruciales en la civilización moderna. Por ejemplo, el trabajo como conserje de limpieza en las salas de utilería de Hollywood lo llevó a tener reflexiones filosóficas y epistemológicas históricas, sin las cuales, por ejemplo, su posterior teoría mediática no hubiera sido posible. Otro hecho importantísimo que lo marcó y que trabajó durante su vida fue lo acontecido el 6 de agosto de 1945, es decir, la noticia del lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima, cuyas dimensiones estaban haciendo gradualmente visibles y que representaba el preludio de la amenaza global para la humanidad. Esto influyó decisivamente en su desarrollo posterior. Aquí lo cito: comprendí que el 6 de agosto de 1945 representaba el día cero de una nueva era, el día a partir del cual la humanidad ya era irrevocablemente capaz de exterminarse a sí misma. De regreso a Europa, en 1950, vuelve a contraer matrimonio en 2 ocasiones y se convierte en ciudadano austriaco. Durante esta década cofunda el movimiento antinuclear, viaja a Hiroshima y a Nagasaki, visita Tokio para asistir al Congreso Antiatómico, donde dirige un seminario sobre la moral en la era atómica. A su vez comienza un intercambio de cartas con Claude Etherly, que fue el piloto de reconocimiento que dio la señal de lanzamiento de la primera bomba atómica. El pensamiento del apocalipsis autoproclamado como tema central de su pensamiento impregna su principal obra filosófica, cuyo título, además muy sugerente, es La obsolescencia del hombre. Del hombre, pero es Mensch en alemán, o sea, la obsolescencia del ser humano, ¿no? Hay que aclarar, porque en alemán existe esta palabra, ¿no? Que no es hombre, es Mensch, ¿no? Es humano. El pensamiento, Anders desarrolló una filosofía radical de la civilización técnica en general, en la que la bomba atómica es la culminación final. Sin embargo, su producción filosófico-literaria continuó a lo largo de los años. Publicó reflexiones sobre viajes espaciales, reflexiones sobre el judaísmo, sobre Heidegger, que fue su maestro, sobre Kafka, sobre Gross, Brecht, y varias narraciones filosóficas. Siempre se consideró un intelectual políticamente comprometido. Además de su activa oposición al armamento nuclear, Anders, como muchos intelectuales, también se opuso a la guerra de Vietnam y fue miembro del jurado en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Bertrand Russell, en donde figuran también muchos otros intelectuales, y publicó un análisis del lenguaje de guerra estadounidense. Murió en 1992 en Viena. Y bueno, ahora quiero pasar a algunas de sus tesis centrales, que son en realidad en lo que me quiero enfocar. Les muestro también una imagen de Anders con Hannah Arendt, que fue su primera esposa, y al final voy a hablar un poco de eso también. Bueno, número 1, su tesis central, la disolución de la responsabilidad en el mundo tecnológico. Y en esto sí me quiero enfocar un poco porque creo que son los puntos que para Anders modifican nuestra experiencia subjetiva, nuestra experiencia hacia el mundo. Anders expone 2 casos de la responsabilidad, 2 figuras opuestas que actúan como engranajes de la maquinaria técnico-militar. Y él se basa en 2 figuras, ¿no? Como un poco a manera de lo que les decía al principio, más que generalizar, él busca personajes específicos que le permiten hacer estas evaluaciones o estas valoraciones. La primera es Adolf Eichmann, el teniente coronel nazi que participó en la solución final del problema judío y que no obstante logró escapar a Argentina al término de la guerra. Fue juzgado hasta 1960, declarándose inocente bajo el argumento de que solo cumplía su deber. Anders escribió Nosotros, los hijos de Eichmann, una carta dirigida al hijo de Eichmann, al hijo real, que se llamaba Klaus,
el cual se negó a contestar dicha obra. En ella se expresa la singularidad del Holocausto y se exponen 3 denuncias principales: la aniquilación industrial de seres humanos, el cumplimiento de órdenes ciegamente y la indiferencia del público ante los millones de seres ejecutados. La segunda figura es Claude Etherly, el piloto de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, quien, como decía anteriormente, fue quien lanzó la orden de la bomba que aniquiló a 80,000 personas el 6 de agosto de 1945. Tras este acontecimiento comenzó a sentir culpa y rechazó la condecoración que le esperaba en casa, me refiero a Etherly, ¿no?, al piloto. Sufrió un colapso psicológico de tal magnitud que lo condujo a internarse en un hospital psiquiátrico. A partir de ese momento comenzó un intercambio epistolar con Anders, el cual sostenía que el piloto era una víctima y no un victimario. Anders hace una comparación de estas dos figuras, la de Eichmann y la de Etherly, y concluye que nosotros en general somos más bien hijos de Eichmann y no herederos de la conciencia atormentada del piloto. Y con ello pues trata de explicar que se ha llegado al nivel máximo de la enajenación del trabajo y de la indiferencia ante la tragedia general. Voy a referirme ahora a la segunda tesis principal. La podemos llamar la filosofía de la situación. Anders definió su obra porque para él lo más importante reside en la singularidad de nuestras acciones para entreverlas en ciertas perspectivas del futuro. La forma de filosofar de Anders es un híbrido cruce de metafísica y periodismo. Está basada en un análisis de fragmentos característicos de la situación actual, a modo de reportaje y al mismo tiempo en un intento por traspasar lo efímero para descubrir el trasfondo ontológico de lo que se gesta en los acontecimientos presentes. La extrapolación referente a la aniquilación de la humanidad que usa Anders permite revelar categorías esenciales de la condición humana. Por ejemplo, la figura hiperbólica de la vergüenza prometeica, y voy a abordar eso un poco más en un momento, permite construir una reflexión ontológica situando los problemas de nuestra época a partir de una observación singular que bien podría perderse solo como anécdota. Y esto me conduce a la tercera reflexión, a la tercera tesis principal. Él la llama el desfase prometeico. Esto constituye una discrepancia entre la capacidad de representar o imaginar y el ejercicio o poder del ser humano. Implica no solo la amenaza de un exterminio total por los nuevos medios de la tecnología bélica, sino también el peligro de una deformación radical e irreparable de la condición humana. Esto creo que lo puede expresar, es una cita de Anders. Somos utopistas invertidos. Mientras que los utopistas son incapaces de producir realmente lo que pueden imaginar, nosotros somos incapaces de imaginar lo que realmente estamos produciendo, ¿no? Él habla como de esta ceguera, de lo que realmente está pasando. En la cuarta tesis principal se llama la vergüenza prometeica, y aquí lo voy a citar. Nuestro constante objetivo es producir algo que pueda funcionar sin nosotros, que pueda arreglársela sin nuestra asistencia, producir herramientas para las que nos volvamos superfluos y por las que nos eliminemos y liquidemos. Eso hasta aquí, y en la medida en que nos encontramos lejos de alcanzar el objetivo final, no cambia nada. Lo que cuenta es la tendencia y su divisa es sin nosotros. Bueno, explicando un poco más a lo que va, es esta idea de que la tecnología lo que nos conduce al afán tecnológico para Anders es construir algo que pueda funcionar sin nosotros, ¿no? O sea, que nos supere de alguna forma. Y esto lo llama una vergüenza porque procede también de una especie de complejo, ¿no? Que nosotros quisiéramos estar creados en esa perfección, ¿no? En esa autonomía, y de ahí pues una vergüenza. Esta desaparición programada del hombre en provecho de sus producciones se acompaña de una emoción: la vergüenza de no ser uno mismo, el producto de una fabricación, la vergüenza de haber nacido y de no haber sido hecho. Aquí lo cito de nuevo. ¿Quién soy yo?, pregunta el Prometeo actual, el bufón cortesano de su propio parque de máquinas. ¿Quién soy yo? Ante este trasfondo trastornado,
Hay que ver el deseo del hombre actual de llegar a ser un self-made man, o sea, un hombre hecho por sí mismo, un producto. Él quiere hacerse a sí mismo, no porque no soporte ya nada de lo que ha sido hecho por él mismo, sino porque tampoco quiere ser nada no hecho. No porque le indigne ser hecho por otro, o sea, los dioses, la naturaleza, sino porque no es hecho y en cuanto no hecho está sometido a todos sus productos fabricados. El individuo termina la cita. El individuo se concibe a sí mismo como algo mal construido, como un cuerpo defectuoso que debe reconfigurarse. Además, la obsolescencia del ser humano proviene del hecho de que éste se ha vuelto inadaptable y rígido, mientras que lo que caracteriza a los objetos técnicos es la capacidad de adaptarse a un sistema abierto en proceso constante, capaz de ofrecer nuevos fines. En cambio, nuestro cuerpo natural es el mismo de nuestros antepasados. Para remediar esa obsolescencia, el ser humano trata de asemejarse a sus artefactos. Mediante la ingeniería genética trata de guiar su evolución, de dejar atrás su humanidad para ser iniciada una experiencia de la autotransformación tecnológica, pero la culminación de esa iniciación podría ser un posible e irreversible deshumanización. Llego aquí a la quinta tesis, o idea principal, y a esta le conoce como el mundo fantasmal. La generación y el consumo masivo de imágenes tienden a aligerar y convertir la realidad en un espectro fantasmal. El mundo se ha convertido en un producto, en una mercancía que se entrega a domicilio. Se trata de un proceso de reducción del mundo objetivo que tiene repercusiones éticas y ontológicas. El mundo externo que trasciende nuestras experiencias y nuestras representaciones, que está ahí para que nosotros lo interroguemos y lo descubramos, en suma para que hagamos experiencia de él, se ha reducido ahora a ser una imagen del mundo. Cuando lo lejano se acerca demasiado, lo próximo se aleja y se hace confuso. Cuando el fantasma deviene en real, lo real deviene fantasmal. Los acontecimientos vienen a nosotros y no al revés. Se invierten la realidad y la representación. Cada imagen transmitida tiende a convertirse en un modelo ideal. Aquí lo cito nuevamente. Lo importante nos sale al encuentro como apariencia y fantasma, es decir, en versión empequeñecida, si no irrealizada, no como mundo. El mundo solo puede asimilarse viajando y experimentando, sino como objeto de consumo con el que se nos abastece nuestra propia casa. Quien ha consumido una vez la explosión de una bomba atómica como una imagen entregada a domicilio en su habitación bien calentada, es decir, en forma de una carta postal danzante, asociará todo lo que pueda oír ya sobre la situación atómica con esa experiencia hogareña de observación miniaturesca, y con ello se le habrá robado la capacidad de comprender él mismo el asunto y tomar posición al respecto. Lo que se entrega así, y además en estado fluido, es decir, de tal modo que puede ser devorado inmediatamente, hace imposible la reflexión porque sobra. En el fondo ya no hay mundo exterior, porque este ya solo es motivo de una posible representación hogareña. Y bueno, de ahí este concepto del mundo fantasmal. La sexta tesis, y se relaciona también con las anteriores, es la ceguera ante el apocalipsis. Con las actuales posibilidades y alcances tecnológicos, nuestra mortalidad individual se ha convertido en una posible mortalidad de la especie. El ser humano ya no encuentra los medios simbólicos para salvarse, confiando en la presencia de un mundo permanente o nuevo, pues nada asegura que la humanidad no se aniquilará a sí misma, ni se conservará los rasgos que precisamente la hacen humana. Pese a todas las advertencias y amenazas, vivimos en un estado de inconsciencia. Esta situación es lo que Anders denomina ceguera ante el apocalipsis o ceguera apocalíptica. Existimos, por ejemplo, bajo el peligro del armamento nuclear, pero lo ignoramos como si no lo viéramos. Esto también es muy pertinente en cuanto al contexto histórico del autor, pero bueno, ahora podríamos decir de igual manera la catástrofe medioambiental, ¿no? Son amenazas que también están generadas por la tecnología, directa o indirectamente. Existimos, por ejemplo, bajo el peligro del armamento nuclear. Esto se debe a que se vive bajo el influjo de una fascinación por el poder tecnológico, dice Anders. Hemos perdido la capacidad de sentir miedo ante la magnitud del peligro que se cierra sobre nosotros y es necesario superar ese estado de indolencia para reaccionar contra el peligro mayor. El problema nuevamente consiste en que las facultades cognitivas, es decir, pensar, sentir, representar y responsabilizarse, ya no están a la altura del poder tecnológico. Es decir, nos ha rebasado el poder tecnológico, ¿no?
No es solo que cada una de aquellas facultades tiene ciertos límites naturales y que las dimensiones de la aniquilación nos sobrepasen, sino que hemos sido casi incapaces de recordar los graves efectos de nuestras acciones pasadas. La causa histórica primordial de la ceguera ante el apocalipsis ha sido la ilusión ilustrada del progreso, según Anders. La fe ciega en el progreso material y técnico nos ha vuelto incapaces de visualizar escenarios futuros negativos. No se cree en un final, no se ve ningún final. El concepto de progreso nos ha hecho ciegos respecto al apocalipsis. La confianza y la representación de un progreso ilimitado ha forjado una idea del mundo sin una finalidad propia. Hasta ahí las tesis principales de Anders. Ahora vuelvo a referirme un poco a ellas y tal vez podríamos también hacer una ronda de participaciones que me parecería interesante. Pero quisiera también hablar brevemente de la relación que tuvo con Hannah Arendt, también una filósofa, y bueno, ella sí, muy destacada, muy famosa. Estuvieron casados 3 años solamente, y existe una publicación de las cartas que intercambiaron, principalmente las de Arendt, fueron las que sobrevivieron, las de Anders no, pero pues fue una relación bastante atormentada. Hannah Arendt venía de la relación que tuvo con su maestro, con Martin Heidegger, quien evidentemente estaba casado, ella era su alumna, y pues ella estaba sufriendo de un corazón roto, ¿no? Y decide casarse con la primera persona que se encontró y fue Anders, ¿no? Entonces hay cartas en las que le dicen cándidamente, ¿no? Pues que ella nunca pudo reponerse de la decepción que sufrió con Heidegger, y pues esto marcó la relación también con Anders, ¿no? Cuando los dos fueron juntos, emigraron juntos a Estados Unidos, Hannah Arendt aprendió muy bien inglés, se volvió una filósofa muy destacada, mientras que Anders pues no logró nunca adaptarse. De hecho volvió a salir de Estados Unidos después, no se colocó en la escena filosófica, por supuesto, como Hannah, y ahí otra vez está esta ruptura, ¿no? Esta división. Y lo que quisiera tal vez dejar ahí sobre la mesa para platicarlo es como estas tesis de Anders, sobre todo la vergüenza prometeica, ¿no? La idea de si nos sentimos de alguna manera inferiores a la tecnología por no tener esta perfección que la tecnología presume, ¿no? No busca. Y esta relación con una mujer que pues no se dejó opacar por esto, ¿no? Que simplemente prosiguió su camino. No sé si quisieran comentar. No, pues muchísimas gracias por tan interesante planteamiento. El fenómeno del poder, decía, el fenómeno del poder bajo la determinación técnica que va a implicar esa apropiación del conocimiento de la física y esa inauguración del paradigma atómico, decimos, nos ubica en otra forma de estar en el mundo. Es decir, sí es cierto lo que decía Anderson, en el sentido de que la historia de la humanidad es antes y después de la explosión nuclear. Y esto decimos de múltiples formas, hasta con la anécdota de Einstein, que a mí me gusta citar mucho porque es muy reveladora sobre la importancia de la filosofía, la historia y las ciencias sociales en su conjunto. Es cuando le preguntaron a Einstein qué había ocurrido con la humanidad, por qué cuando la humanidad encuentra en el último rincón de la naturaleza, en el átomo del uranio 235, tal poder, no puede evitar utilizarlo para la destrucción. Y Einstein simplemente les dice, lo que ocurre es que
las ciencias físicas son mucho más sencillas que las ciencias sociales y las humanidades. Es decir, es mucho más complejo entender el fenómeno del poder en la historia cuando se transforma con tremendos poderes tecnológicos. Es decir, la fenomenología del poder no la acabamos de digerir en cuanto se transforma en un poderío atómico. Y ese es el umbral que hemos tratado también de reflexionar en este seminario, por el que la humanidad cruza hasta nuestros días. Llevamos 50 años, 70 años, 80 años reflexionando sobre lo que esto significa. Entonces, bueno, todo esto atravesado por esa experiencia de desgarre amoroso que tuvo Anderson con Hannah Arendt, cuando es quien está pensando precisamente los quiebres, ¿no? Es decir, estamos justamente desde lo más abstracto de la experiencia humana hasta lo más íntimo, ¿no? El asunto del amor, el asunto de esta relación tan desgarradora y esta vida tan tormentosa que tuvo Hannah Arendt, pero también tan lúcida en términos del papel que tuvo como mujer, ¿no? Entonces, bueno, es realmente muy interesante lo que estás planteando, Kundalini, y bueno, constituye, insisto, un tema de reflexión de nuestro seminario que plantea muchas cuestiones a las cuales les damos la palabra al público para que participe y continuemos en nuestra reflexión. Si alguien quiere tomar la palabra. Sí. Pues muchas gracias, Kundalini. Yo tengo un comentario que me llamó mucho, bueno, la analogía que citas de Günther Anders sobre cómo los campos de concentración son una especie como de máquina. O sea, hay una analogía entre los campos de concentración y la sociedad industrial objetiva, digamos, racional, en la cual se producen cosas un poco como anónimamente, ¿no? Un poco tú compras una camisa o cualquier bien industrial y no conoces, o sea, nunca has visto a la cara a la persona que te la hizo, como, digamos, generalmente, y quizás sobra cada vez más, ¿no? Porque las cadenas productivas son mucho más complejas y más anónimas. Entonces hay una relación entre la forma en que los nazis, y no solo los nazis, también los soviéticos, incluso los mismos ingleses que hicieron no tan sangrientos, sino con el mismo nivel de, digamos, de destrucción, pero bueno, finalmente el concepto era un concepto como racional, había que llevárselos, había que hacer una logística, y en el caso de los nazis, pues había que, al final, pues había ya que eliminarlos, ¿no? Entonces hay como una relación, y entonces, ante eso hay como una percepción, que es un poco lo que hemos debatido en el ciclo, sobre, y me parece muy interesante lo que dices, y perdí el nombre del quien aventó la bomba atómica, que fue amigo de Anders, pero había como que dos versiones, ¿no? Una de alguien que no se arrepiente, porque pues es un burócrata, que era un poco lo que comenta Hannah Arendt, ¿no? Que es lo que ella llama la atención cuando es juzgado y es reportera, y todo el mundo esperaba, ya en un mundo un poco distinto, en el cual pues uno, pues quizá un poco influenciado por las historias de terror o digamos, de todo lo que tiene que ver acerca del mal, pensaban que iban a haber un monstruo en el juicio, y en realidad lo que dice Hannah Arendt, pues era un pobre burócrata que obedecía órdenes. Y el caso de esta persona que tiró la bomba atómica, que sí empieza. Entonces me parece ese debate muy interesante porque tiene que ver sobre tú como individuo, cómo te acercas, ¿no? al desastre de la guerra, y cómo a partir de cierto momento empieza una conciencia individual sobre lo que está pasando, que es un poco lo que me parece que comentamos ayer, ¿no? Y es un tema, bueno, a mí el tema geopolítico, burocrático, de orden militar no me importa, me importa más yo como persona, qué tengo que hacer o cuál es no solo mi papel, sino el impacto que tuvo esto a nivel individual, ¿no? Y me parece que de alguna manera la revolución tan importante que hemos vivido en el siglo XX, o que se vivió en el siglo XX, sobre el tema del papel de la mujer, tiene mucho que ver con eso. Es decir, ya las mujeres que seguramente fueron como la vanguardia, que entendieron, no estoy diciendo que la guerra era algo masculino,
pero sí hay algo de eso en el cual como que hay un nuevo elemento activo en la sociedad, y Hannah Arendt lo representa muy bien. Pues como digo, Hannah Arendt y otras más, pero que en ese momento no eran la mayoría. Ahora sí ya son la mayoría, las mujeres ya tienen una participación activa mucho más masiva, pero que en esa época aún eran como casos casi un poco aislados, que tienen como una perspectiva diferente sobre el shock militar, racional, burocrático que significó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, era realmente un comentario, no era una pregunta. Te felicito, compadre, muy, muy bien documentada, muy interesante. Yo la verdad es que no conocí este autor, Anders, me parece, no sé, me parece así como que un rescate, sí. Gracias. Bueno, ahí nada más te quería comentar que la visión de Anders sobre la tecnología también está muy sobre la maquinaria de la guerra, ¿no? Porque así también se le puede llamar, está muy influida por Ernst Jünger, ¿no? Que también son, ¿no? Autores afines en cuanto a su visión de la tecnología, y fue Jünger el que empezó a ver la destrucción como esencialmente posibilitada por la técnica, ¿no? Por la tecnología, ¿no? La destrucción masiva. Exacto. Mucha testosterona en la guerra, mucha testosterona. Lo que es muy interesante es que lo que vemos es que la permanencia ontológica del mal se ha traducido en un constante progreso moral. Es decir, el reclamo al que estamos asistiendo es precisamente porque queremos compensar este tribunal Russell, fundado precisamente en nombre de Bertrand Russell, va a constituir todo un observatorio, va a constituir toda una entidad, toda una instancia de acuse a la testosterona militar que está ocasionando un Vietnam tan destructivo en plena Guerra Fría, y que justamente se acompaña de una movilización de las mujeres como no se había visto en la historia, ¿no? Entonces, sí es un problema que rebasa la cuestión del género, pero que en nuestro siglo es muy importante que las mujeres, yo por eso estoy tan contenta con la chica sueca Greta, de solo 16 años, que está realmente poniendo un poco las cosas en su lugar, y creo que reclamos como ese nos urgen multiplicar, ¿no? Y en relación a la cuestión de esta determinación, yo quiero insistir en ese mito, en el mito del Génesis, cuando son expulsados Adán y Eva por Dios por haber consumido el fruto del árbol del conocimiento, y los condena diciéndoles: y ahora los expulso a que vivan a la intemperie y a una condición en la que se tienen que ganar el pan con el sudor de su frente. Y si atendemos un poco ese mito y vemos lo que ha sido la historia del conocimiento, lo que vemos es que ese conocimiento, tanto filosófico como técnico, tanto de la misma naturaleza humana como de lo que es el perfeccionamiento de las máquinas, en el siglo XVIII alcanza tal nivel que la Revolución Francesa se presenta como un fenómeno en el que, sí, la ilustración es, bajo la denominación de Kant, es un intento por decir: este es el estado del hombre. Hombre, utiliza tu razón, libérate. Es un grado de autoconciencia que alcanza Occidente a través de la filosofía y la ilustración, y que, muy bien dicho por Kant, de lo que se trata es de que el hombre utilice su razón a escala individual. Hombre, utiliza tu razón, libérate. ¿Por qué? Pues porque además la ilustración también es un balance sobre las capacidades técnicas en proceso de perfeccionamiento que alcanzan las ingenierías y todos los conocimientos sobre las leyes naturales. Venga desde la ley de la gravitación universal hasta las leyes de la termodinámica, haciendo un balance en el sentido de que el siglo XVIII y XIX son una reflexión sobre el gran perfeccionamiento que las máquinas y el perfeccionamiento técnico alcanzado ha rebasado y empieza a rebasar el perfeccionamiento humano. Entonces, naturaleza y humanidad, desastres naturales y delitos o intenciones humanas, ¿sí?
condición humana frente a, hace que el olvido de que las máquinas fueron inventadas precisamente para disminuir la carga de trabajo de la especie. Y al olvidar este eclipse de que las máquinas son inventadas para que hagan el trabajo y los hombres nos dediquemos en nuestra búsqueda de perfeccionamiento a cosas más dignas humanas, resulta que la robótica la encontramos en condiciones en que la explotación continúa y en el que seguimos siendo explotados y en el que el proceso de economía mundial llevada a su más alto abstracto nivel, resulta que estamos en un proceso de depredación en el que pareciera somos incapaces porque el perfeccionamiento que se expresa en la robótica, en la biotecnología, en los alcances que las ingenierías están teniendo, no podemos reorientar el proceso porque pareciera por la velocidad que el aceleramiento histórico ante el que estamos, somos incapaces de reorientar el proceso. Entonces creo que tu reflexión ayuda mucho a un poco esclarecer esta complejidad. Bueno, y nada más quería agregar algo que Anders identifica con el caso de Eichmann, es que la tecnología también posibilita una disolución de la responsabilidad. Eso es. Que el hombre pasa a ser como un burócrata anónimo, una pieza de un engranaje mayor en el que la participación humana ya no pesa. Estamos determinados por una maquinaria, por un engranaje mucho más complejo, que hace que el que activa la palanca sea por una orden, por un grado de subjetividad e inconsciencia en el que dice: yo saliendo de trabajar todos los días, después de aniquilar y de mandar a la muerte a millones, a miles, yo me iba todas las noches a cenar con mi familia y a estar con mis hijos. Ese grado de subjetividad inconsciente, eso que ocurrió, eso que narra y que observa Hannah Arendt en el proceso Eichmann, es justamente ese desbalance entre la precaria condición de la conciencia humana frente a la industrialización de la muerte que significaron los hombres. Ese es el panorama en el que estamos. Sí. O sea, yo lo que comento, sí, por eso me parece muy acertada la selección de Anders, es que él, no obstante por su edad y por su época, viene o se forma en la preguerra, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya el hecho que luego haya participado y militado en movimientos antinucleares, ya como que es una conexión, y exactamente igual, o no sé si igual, pero hay un símil con Ernst Junger, que ahí sí ha hecho un cambio. Él, de ser un soldado de las SS, se convierte en un activista del LSD, ¿no? Y un anarquista radical, y bueno, pues ahí sí hay como que es la historia de Ernst Junger, es casi como que la historia de la evolución del pensamiento del siglo XX, ¿no? Algo parecido entiendo en el caso de Günther Anders, pero un poco entrando como a debate, porque ya sé que ese es un debate que siempre hemos tenido, José Luis, es un poco el sentido de este seminario. Ese tema de la maquinaria me parece que sí ha cambiado, o sea, sí ya no es igual. O sea, la maquinaria industrial, o sea, eso, claro, ahorita hay cadenas productivas muy complejas y anónimas, sí, pero todas en esa hay una diferencia fundamental, que al final intentan satisfacer al consumidor individual, ¿no? Al consumidor final. Estaría por verse, porque ahí en el fondo está la... Bueno, ese es el debate. Me parece que sí hay un cambio radical, porque ahora el concepto como de planificación, que en el caso incluso del capitalismo de principios del siglo XX, o obviamente de los socialismos, la planificación centralmente hecha, ¿no? Que es esa mezcla es muy contundente en el nacionalsocialismo, y de alguna manera la guerra es como la expresión, lo que ya comentamos. Me parece que eso sí ha cambiado radicalmente, ¿no? O sea, porque en toda la cadena, por ejemplo, si hablamos de globalización, pues son puras cadenas de decisiones individuales. La parte política sí existe, obviamente, la geopolítica es cierto, como tú bien dices, sigue existiendo, pero cada vez menos. O sea, la decisión de si Walmart se pone aquí, se pone allá o acá, tiene que ver con una mecánica económica que los políticos de Estados Unidos y México no entienden. O sea, ahorita hay un caso muy interesante porque nos revive esa visión, el tema de las tecnológicas con
Huawei. El tema es que al final el que va a decidir quién gana pues son los consumidores, y por eso es que gastan miles de millones de dólares en poner publicidad, porque al final el que va a decidir si es ahora con el tema 4G, 5G, ¿no? Que ya está funcionando, si tú te vas por una o por otra, al final va a ser pues en cómo bajas tus mensajitos de texto más rápido y cuál está mejor diseñado y cuál, al final esa es una decisión que todos los grandes líderes, digamos, de la geopolítica que están acostumbrados a mover el ajedrez, pues van a quedar. Ya les pasó una vez, bueno, ya les está pasando muchas veces, les pasó en Vietnam y les pasó sobre todo ahora con la queda del muro de Berlín. El muro de Berlín, que ya se da después, pues no es un tema geopolítico, ni siquiera lo esperaban, fue una sorpresa para Kissinger y para todo el mundo que eran los grandes artífices de la Guerra Fría. Ellos se les cayó y es más, ni siquiera lo querían, porque parte de la razón de su existencia era de que había una confrontación con la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se cae, pues ahora ¿para qué vas a gastar tantos miles de millones de dólares en armas, en espionaje? Pues a mí me da un poco de risa en lo personal el tema del espionaje, por ejemplo. Al final ya gasté un chorro y hay un tema así. O sea, a ver, yo estoy seguro que en la Segunda Guerra Mundial era crucial el tema del espionaje, pero ahorita, o sea, lo que vas a saber y lo que vimos en Wikileaks es que pues si la Angela Merkel va al baño 5 veces al día, o sea, y que si tiene un amante, o sea, son más tonterías, ¿no? O sea, en realidad ya no sirve para nada, o sea, o sirve para muy poco. Que si Peña, vamos a pensar de que hubiera una gente que a Peña todo el día lo estuvieran siguiendo y pues, ¿qué vas a...? Pues es un señor que no decide nada, ¿no? O sea, que al final pura tontería, puro chisme. O sea, me parece un poco, y lo digo obviamente con todo el sentido de generar una respuesta de tu parte y un cierto... Es que sí ha habido un cambio radical, ese es mi punto, ¿no? Gracias. Es que en el fondo de este debate, a mí me encantaría creer justo entre el azar y la determinación, ¿no? Entre lo que a veces justamente tiene razón Sergio, en el sentido de que las cosas a veces se salen de los determinismos, pero es un hecho que en el fondo del debate está el asunto de la neutralidad de la técnica. Y para mí no es neutral. La técnica ya marca destino en las sociedades humanas. Y que no, digamos que Sergio plantee el azar ante lo que son las grandes determinaciones de la técnica comandadas por el capital, es en el fondo nuestro debate. Porque el asunto es que no es el consumidor, sino es el gran capital el que determina este asunto. Obviamente que sí satisface nuestra necesidad, pero yo ya estoy a punto de ser parte de los desconectados, como un movimiento de resistencia técnica y cultural frente a la técnica. ¿Por qué? Porque ya es una forma de manifestarnos en contra de este determinismo técnico que nos ha homologado a tal nivel que realmente resulta cuestionable quién está sirviendo a quién. Yo creo que sí hay mucho de determinismo tecnológico del gran capital en muchas. La oferta crea su propio consumo. Estamos diseñados hay una gran determinación técnica en el asunto, por más que es cierto lo que diga Sergio, en el sentido de que de pronto es el azar y es el comportamiento individual el que decide. Yo creo que ya estamos en procesos muy embarcados, muy reorientados dentro de grandes determinismos, y que la técnica no es neutral, y que el individuo y el consumidor no es el que decide, quien está decidiendo es el gran capital. Y si esto fuera, si tuviera razón Sergio en el sentido de que es el azar y es la fuerza de los individuos, te aseguro que no estaríamos ante el problema de los reclamos de lo que estamos viendo como una réplica del Reichstag. Es lo que está ocurriendo con el neofascismo en Brasil, con la quema del Amazonas. Es exactamente a otra escala lo que está ocurriendo. Es una gran provocación de un neofascismo el que provocó la quema del Amazonas. Eso no fue un azar, eso fue un acto intencional, delincuencial, de un gobierno neofascista que está defendiendo el decir, no es cierto que el Amazonas sea un pulmón y a mí no me importa el mundo y yo voy a hacer un gran capital cuando es una responsabilidad planetaria, cuando es efectivo. O sea, estamos asistiendo a un debate de escala mayúscula y que no podemos caer en la idea de que
es una demanda individual. No es cierto, hay una depredación, hay una programación de obsolescencia, de eclipsamiento del sujeto y del hombre en un proceso de depredación que lleva ya un gran determinismo, que es el gran capital. Y cuando el gran capital se encuentra con un cuestionamiento social, aparece el fascismo. Y eso es ante lo que estamos. Esto no lo podemos negar. Estamos asistiendo a proyectos claramente definidos en la postura de Trump y en la postura de Bolsonaro de destrucción del mundo. Y ahí es donde entonces ya no puede proceder la perspectiva de que vivimos en un mundo donde las libertades individuales y el deseo del consumidor es el que premia. A estas alturas estamos en el debate. Me parece que Anders también contribuye a eso con la analogía que hace de la bomba atómica, ¿no? Que si la consumimos, la imagen de la bomba atómica la consumimos en un televisor, ¿no? En lo que le llaman una postal danzante, se neutraliza, ¿no? Se vuelve algo de consumo. Digerible, aceptable, en el que somos cómplices de una situación. Por nuestra propia impotencia y nuestra inmovilidad y nuestras limitaciones como individuos, no podemos parar, no podemos sacar del poder a monstruos que nos están diciendo que para allá van. Eso fue lo que pasó con Hitler. Por eso la pusilanimidad de Chamberlain. Sí estamos repitiendo el escenario, pero a una escala mucho más depredadora. Eso es lo escandaloso que hace enojar. Yo entiendo muy bien el enojo de esta muchachita Greta. ¿Por qué? Pues porque está anunciada la destrucción por parte de estos poderes. Yo creo que es muy recuperable la perspectiva de Gunther Anders. Y bueno, también lo que implica para él es que la tecnología no es neutral, ¿no? Exacto. Porque no produce toda este alejamiento, ¿no? Esta fantasmagoría. Exactamente, exactamente. Sí. Y luego las Buenas tardes. Felicidades por la plática, maestro Tarancón. Todo lo que están diciendo es algo muy interesante. Estamos viviendo, no es de ahora, es de muchos años, muchas décadas, un colonialismo cultural evidente a través de los medios de comunicación. Todo lo que vemos es producto de todo lo que quieren vender esos grupos de poder en nuestros países. Y yo que doy clases a nivel de bachillerato, los chicos viven todo el tiempo con el celular. El celular puede ser importante para ciertas actividades, pero les quita el tener, incluso interactuar con sus otros compañeros. Ya no tienen vida propia, el celular los domina. Vi hace poco una revista en unas estadísticas de Japón que muchos adolescentes están teniendo problemas digestivos porque no se separan del celular. Hasta para ir a hacer sus necesidades van con el celular. Entonces, en una entrevista, Rodolfo Neri decía que la tecnología está bien, podemos sacarle mucho provecho, pero también a la larga, ¿qué va a traer esto a toda esta sociedad en la que estamos consumiendo esta tecnología? Gracias. Ante todo, felicidades por la presentación y le quiero plantear esta pregunta a los dos, tanto usted como Tarancón. Se expresó Anders sobre la fiabilidad de la tecnología porque no siempre es infalible. Me preocupa que luego de varios años de ocurrir acontecimientos como que las computadoras, los sistemas de computadoras que manejan la respuesta a golpes nucleares o la intercepción en el aire de armamento nuclear, ha habido fallos y personas muy valientes, personas encargadas de dar esa respuesta, que no es como se cree muy simplemente de que los jefes de Estado tienen la única posibilidad de accionar las claves nucleares.
hay también estos militares con alto rango que manejan una situación de peligro inminente y que tienen que dar una respuesta. Y se ha comprobado que ha fallado la tecnología, que ha avisado de un primer golpe nuclear. Y estas personas han sido muy valientes. Se ha impuesto el hombre a la tecnología porque no estuviéramos conversando aquí de este tema ni de ninguno. Y es muy triste porque además cada vez que aparece esto en cualquiera de los bandos, el público se entera varios años después. Entonces mi pregunta es, ¿se refirió este filósofo a este problema de que la técnica no es infalible, la tecnología? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, incluso él habla de una destrucción a veces no intencional, ¿no? Es decir, que no solamente considera la posibilidad de que la tecnología es una destrucción dirigida, pero también puede no serlo, ¿no? Puede ser una destrucción, la capacidad de destrucción es lo que abre la tecnología. Es correcto. Sí, está, digamos que Günther Anders pertenece a esa generación de filósofos que están observando precisamente cómo es que, bueno, ahí tienes a Hans Jonas, el principio de responsabilidad, está viendo cómo hay en la historia crítica de la tecnología un tema planteado desde el siglo XIX en los manuscritos económico-filosóficos y en el campo. La necesidad de hacer una evaluación de qué tanto realmente la tecnología está atendiendo necesidades humanas o qué tanto obedece a una creciente productividad que el capital requiere para disminuir el costo, el cost labor, el valor del trabajo. Ya hay un desplazamiento, pues, o sea, el desplazamiento de vastos sectores cada vez que aparecen nuevos racismos tecnológicos. Esta generación de filósofos lo que está viendo es precisamente eso. La vacuidad, el vacío de los conceptos, cuando se refería Sergio ayer al asunto de el comunismo cayó en 89, es que no fue el comunismo, es decir, la idea, la palabra misma, lo que está refiriendo, no tenía que ver con lo que había ocurrido en la historia de la Revolución Soviética durante todo el siglo XX. No tenía nada que ver. Entendámonos claramente, el asunto que está planteando Marx es muy sencillo en el siglo XIX. Es la etapa del capitalismo, por la capacidad productiva y tecnológica, tiene para producir más allá de las necesidades humanas. El capitalismo detona tal energía que genera tal abundancia que inmediatamente aparece eso que es un mundo fuera de las necesidades. Eso es una idea comunista, es decir, la desaparición del Estado, porque el Estado ya no tiene razón de ser, en cuanto que la abundancia rebasa la contradicción entre el que tiene y el que no tiene, el fuerte del débil, y las minorías y las élites de las grandes masas. La capacidad que el mismo capitalismo genera lo hace diluirse en la historia, y eso es lo que se llama una etapa superior en las capacidades tanto del poder como de las fuerzas productivas frente a esas relaciones sociales de producción. De tal manera que lo que llamamos teóricamente socialismo y comunismo no tiene nada que ver con el abuso de ese grupo de burócratas y de ingenieros que con Stalin se convierten en el envenenamiento de la idea, pero eso no es la idea que se planteaba en el siglo XIX. Y entonces, claro, en la paranoia del macartismo, en la época del fin de la guerra, lo que aparece es precisamente los comunistas, el satanizar al régimen y a la palabra misma. No tenía que ver. Escúchenme, hay autores que están señalando que el país actualmente más socialista en la tierra son los Estados Unidos. Para que vean la paradoja. ¿Por qué? Pues porque
un alto porcentaje de la población no solamente está en los servicios, sino que está en condiciones laborales en las que no hay explotación y hay una distribución de la riqueza tal que de los 300, casi 40 millones de habitantes que son los Estados Unidos, un alto porcentaje vive en condiciones de liberación completa, de emancipación completa, de auténtica distribución de la riqueza. Ese es el país más socialista. Y eso es algo que en el lenguaje, claro, confunde a la gente. Pero es un país que ha logrado, Escandinavia es un país, la socialdemocracia logró en Escandinavia vastos índices de sociedades caracterizadas como socialistas. ¿Por qué? Pues porque no se preocupaban por la educación, ni por la salud, ni por estar emancipados y liberados.